Francisco. Por nuestra culpa la tierra ha sufrido un gran deterioro. La hemos dañado y la hemos saqueado. No la hemos sabido respetar ni cuidar, y tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre bueno que vela sobre todas sus criaturas. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, RSD Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabampa en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A nuestra red de Sodonco, las radios de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, se une otra red de radios amigas como Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio. Aemetagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y además también tenemos los aplicativos móviles y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Día 65 del aislamiento social obligatorio. Saludamos a Rosa María Palacios, que se encuentra aislada en su casa. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días acá desde el aislamiento social obligatorio, ¿no? Porque esto no es voluntario, es obligatorio. Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan en Lima, en todo el Perú y en el mundo. Amanece ya con frío, Abel, sí, ahora sí. Sí, se siente el frío. Se siente frío, sí. Y hay la garguita esta limeña tan antipática, pero que nos da tanta humedad. Y eso nos recuerda que hay que cuidarse mucho, porque esta es la época en la que las personas comienzan a tener enfermedades respiratorias. Las comunes, las que vienen todos los inviernos, pero con las comunes vienen otras neumonías típicas, enfermedades virales muy duras, que en ese contexto sanitario pueden resultar más complicadas. Ahora, la buena noticia es que al estar en casa, al no salir, al mantener la higiene con una mayor rigurosidad, es posible que esas enfermedades que eran prevalentes todos los inviernos disminuyan. Se ha reportado una disminución de las enfermedades diarreicas, sustantiva, porque salud lo atribuye al lavado de manos, pero también se tiene que atribuir a la comida casera. Normalmente las personas adquieren enfermedades, diarrea, todas las del estómago, por consumir fuera de su casa. Ahora tienen que consumir en su casa, y eso también tiene que ser un factor
de desahogo para la salud pública, ¿no? En cuanto a la atención de enfermedades diarreicas. Así que una por otra, pero en todo caso a cuidarse porque está haciendo ya frío para los estándares limeños, ¿no? Para los estándares de la costa limeña. Hay que señalar también que hay más información médica el día de hoy, más información sanitaria, que creo que es de interés. En el Diario de la República se publica el testimonio, lo hace en una crónica Ricardo Uceda, el testimonio de un médico loretano que está al frente de la emergencia, tiene observaciones muy interesantes, de las que deberíamos estar recibiendo del mundo académico, aunque claro, las observaciones son prematuras, porque todavía falta más estudio. Trata de explicar algo que permanece hasta ahora en el misterio. El doctor se llama Max Sele y es expresidente del Colegio Médico Loreto y asesor del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, y también es médico del Hospital Regional. Él cuenta varias cosas que son muy interesantes, muy interesantes, y que muestran cómo la investigación y observación puede ayudar a salvar vidas. No sabemos exactamente por qué razón han muerto tantos médicos en Loreto. Esa es la hipótesis, esa es la pregunta que él se hace. De los 28 médicos que han muerto en el Perú, 14 son de Loreto. Su tasa de letalidad, dice, es probablemente en el sector sanitario una de las más altas del mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? O sea, en todas partes del mundo han muerto médicos, pero no en el porcentaje que han muerto en Loreto. La pregunta es, ¿por qué? Y para eso se hace investigación. No se hace para buscar culpable, no se hace para decir el gobierno tiene la culpa, el enfermo tiene la culpa, el pueblo tiene la culpa. No, para corregir situaciones. Y la verdad es bien interesante su testimonio, porque él señala, al final, que falta mucha más investigación, pero señala 6 razones por las que los médicos han muerto en una mayor proporción que ningún otro grupo, y que la letalidad no debía haber sido tan alta. Cree el doctor que está entre las más altas del mundo en cuanto a médicos. Entonces, la primera causa que él señala es el tema de la protección personal. Cuando empezó la epidemia, tenían poca información y se atendió a mucho paciente solo con mascarilla, guantes y mascarilla, sin protección completa, sin visor, etcétera. Entonces, en ese sentido, no sabían que tenían que protegerse en el nivel en que se están protegiendo hoy. Él cree que esa es la principal causa de la muerte. Trabajar, acá dice, sin protección fue un error, pero a la vez fue algo inevitable por la avalancha de pacientes que tenían. Había que cubrirse, dice, con lo que sea. Y ahí está la causa número 1 de las muertes. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es un tema de medicación, bien interesante. Dice que al principio los médicos, pues, lamentablemente también se automedican. Y al principio comenzaron a usar corticoides como primer tratamiento, en función de algunos datos que eran erróneos de China y de la OMS. De esto hemos conversado en algún momento del programa. Se han hecho más autopsias en Italia y se descubrió que estos corticoides causaban trombos, sobre todo en pacientes que tenían problemas coronarios. Entonces, es lo que dice, que se ha estado usando indiscriminadamente una cantidad de medicamentos que suelen utilizarse para otros males, ¿no es cierto?, pero que al final han sido contraproducentes, que ahora se está cambiando la medicación, pero que esta automedicación no ha sido positivo para los médicos. La tercera causa es que dice que médicos con síntomas
retrasaron su cuarentena, retrasaron su descanso, retrasaron su tratamiento por atender a sus pacientes. Y eso fue un error. Otros, la cuarta razón, volvieron a trabajar muy pronto. Debieron haberse quedado más tiempo descansando, cuando aún estaban mal. Y la quinta causa que él señala es la enorme carga viral de los hospitales, que el médico, la enfermera, el personal de salud, está todo el tiempo ahí. Entonces tiene una carga viral que no tienen el resto de las personas. Y que los estudiantes, desde médicos, o sea, desde muy jóvenes los médicos, los estudiantes, están expuestos a una flora hospitalaria mucho más resistente y agresiva que la comunitaria. Por eso es que a los médicos no se les trata con los mismos antibióticos que se le puede tratar a la comunidad, sino que necesitan antibióticos de última generación porque ya han sido expuestos a una cantidad enorme de bacterias y virus que la gente común y corriente no ha sido expuesta. Él junta estas 6 razones y dice que esa es la razón de la letalidad en el Loreto. Pero la número 1 son los mecanismos de protección personal. Porque es verdad, en otros hospitales del país no ha habido esta letalidad. Ahora, él dice, somos 2 hospitales y medio para atender a 1 millón de personas. Y entre todas las camas de los 2 hospitales y medio no llegan a 500 camas. Señala finalmente que no ha pasado lo peor. Están en la fase 5, entrando a la fase 6 de la pandemia, que es el descontrol y el caos total, y de ahí baja. Todavía cree que les falta una etapa más. Esa es la situación de Loreto. Entonces, esto no es una crítica al gobierno, buscar culpable, el enfermo es el culpable. No, es buscar causas. Cuando encuentras la causa, encuentras la solución. Pero si no buscas las causas y te sientas a decir, no hay nada que podamos hacer, bueno, pues así es la vida, vas a seguir perdiendo médicos. Y es un asunto muy serio en esta pandemia. Y lo que señala es que al principio, en febrero, ellos pidieron un presupuesto mayor, porque habían señalado que con 3 millones de soles no ponían camas, oxígeno y todo lo que se necesitaba, y no obtuvieron en ese momento, en febrero, una atención, porque ya habían señalado que en estas circunstancias no tenían oxígeno suficiente, que ha sido uno de los temas críticos en la atención a pacientes en Iquitos. Entonces, hay que señalar muy acuciosamente y observar para poder encontrar las causas y buscar las soluciones, porque si no estaríamos con la misma medicación que el primer día en China. O sea, la ciencia va cambiando y te obliga a tomar otras decisiones. Este testimonio me ha parecido de verdad muy interesante. Está hoy día publicado en La República. El doctor se llama Max Teme. Y compártanlo, porque de verdad que se explica bien qué está pasando en Loreto. El mismo doctor se pregunta, por más mortífero que sea este virus, o por más extendida que esté la epidemia, la letalidad de médicos no debería ser tan alta. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, la causa número 1 es no se utilizó mecanismos de protección personal completos. Se atendió con mascarillas nada más. Y ese es un problema. Ese es un problema complejo. Otro de los temas, Abel, que se ha planteado ya desde la empresa privada, creo que merece un comentario largo, ya tendremos seguramente tiempo, es el tema de la vigencia de la Constitución. Está pasando algo bien curioso. Por tal vez desconocimiento, la mayoría de las personas creen que han perdido todos sus derechos. Hemos explicado en este programa y en otros que el estado de emergencia es una medida de excepción. La Constitución dice régimen de excepción. O sea, no es la norma, es la excepción. Y la excepción tiene un tiempo de duración y tiene unas reglas. La excepción no significa que el Estado puede hacer lo que le da la gana y que los ciudadanos pierden todos sus derechos. La excepción significa que hay un bien superior, el orden público, la salud pública, y por esa razón superior, el Estado puede suspender la vigencia
de algunos derechos, muy pocos, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio y el derecho al Estado a detenerte en estos momentos sin causa, o sea, sin mandamiento escrito y motivado por el juez. Pero, y esto hay que tenerlo bien claro, los actos que restringen las libertades, los actos de Estado, tienen que guardar relación directa con la razón por la cual se declaró el régimen de excepción, en este caso, estado de emergencia. Tiene que haber una razonabilidad entre la restricción a la libertad y la razón por la cual, ¿no es cierto?, se declara el estado de emergencia. Si yo estoy durmiendo en mi cama, tranquilamente, madrugada, con mi familia, la policía no puede entrar a patadas a mi casa, ¿no es cierto?, violando el principio de inviolabilidad de domicilio, sin mandato judicial, sin delito fragante, sin nada, porque está haciendo una inspección. Ya, eso es inconstitucional. Eso no se puede. Ahora, si dentro de mi casa hay una persona fallecida con COVID y resulta que nadie abre la puerta porque estamos todos tan enfermos que nadie puede levantarse a abrirla, obviamente la policía puede bajarse la puerta de una patada, entrar, sacar al fallecido, atender a los enfermos, etcétera. Yo espero que se entienda la diferencia, porque esa diferencia es importante. No se puede restringir derechos de una manera no prevista en la Constitución. ¿Qué más dice la Constitución? Esta Constitución que tanto hemos explicado para explicar la separación de poderes, para explicar que sí es constitucional cerrar el Congreso. ¿Qué más dice la Constitución? La Constitución dice, en la parte económica, que la iniciativa privada es libre. Eso dice, artículo 58. La iniciativa privada es libre. O sea, todos somos libres de emprender lo que queramos emprender sin mayor requisito que nuestro deseo. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. El Estado estimula la creación de riqueza, garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio, industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado, brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Estoy leyendo la Constitución. Esos artículos no se han suspendido. Entonces, si yo tengo la libertad de trabajar, la libertad de constituir una empresa, la libertad de tener una iniciativa privada, y me la restringen por razones de salud pública, tiene que haber una razonabilidad entre la restricción, ¿no es cierto?, y, digamos, mi derecho a ejercer mi actividad libremente. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente el sector producción? Que parece un enemigo de la producción. Se parte al revés. Te lo prohíbo todo. Y voy a ver para qué te doy permiso. Cuando debería ser, te permito todo, pero estas actividades te las restrinjo. ¿Se entiende la diferencia? Hoy, por ejemplo, no se puede abrir una ferretería. Sí se puede abrir un restaurante donde se prepara comida, pero no se puede abrir una ferretería. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia? ¿Por qué la ferretería no? ¿Por qué se puede abrir un negocio digital, de e-commerce, con 2 locales, pero no se puede abrir un negocio que solo tiene un local, que es una pequeña empresa? Eso lo van a modificar, de hecho, la ministra hoy. Entonces, cada
sector que tiene que entrar a trabajar, es una lucha feroz con el Estado para que los deje trabajar. ¿Por qué no una librería? Vende papel. Los niños están yendo al colegio en sus casas, necesitan algunos materiales. Las personas que están en sus casas necesitan hacer algunas reparaciones. No, ferretería tampoco. Algunas sí. Hay algunas grandes que pueden vender por catálogo y delivery. ¿Por qué? ¿Cuál es la forma de contagiarte? Por contacto humano. ¿Qué debemos evitar? El contacto humano. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para evitar el contacto humano? Una serie de actividades que sí están permitidas. Guardar una distancia de 1 metro y llevar una mascarilla. ¿Por qué se puede hacer eso en un restaurante y no se puede hacer eso en una ferretería? ¿Hay alguna razón? Ninguna. Ninguna. Es exactamente el mismo contacto humano. Voy y recojo en fin, las cosas que compro en la ferretería, voy y recojo la comida que he comprado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando? Lo que tú has observado, Abel, hace ya un par de semanas. Los negocios atendiendo con la puerta cerrada. Porque tienen que comer y porque la restricción viola la Constitución en su esencia. Y no se está haciendo nada por entender esto. Y lamentablemente hay un grupo que no es minoritario que aplaude esta conducta. Y un Congreso que no fiscaliza nada. ¿Por qué? Porque algunas cosas el Ejecutivo las está haciendo a través de decretos legislativos. ¿Qué cosa es un decreto legislativo? Es una ley, exactamente igual que una ley del Congreso, pero que la emite el Ejecutivo porque le han delegado la facultad de legislar. Pero esta facultad no se delega en el aire. Solo se puede legislar por un plazo determinado y en las materias que han sido delegadas. Hoy el Ejecutivo está legislando en materias que no tienen nada que ver con la delegación de facultades. Nada. La semana pasada se lo demostramos a la ministra del Ambiente y a la ministra de Trabajo igual. Cosas que pueden ser deseables, atendibles, pero que no le corresponde al Ejecutivo legislarlas dentro del contexto de la razón por la cual se les han dado facultades, que es combatir la pandemia COVID. Si dejamos que el Estado, y me refiero al Ejecutivo, avance sobre la libre iniciativa de las personas, caminamos hacia un régimen económico que fue el que destruyó el país en los 70s y en los 80s, donde había que pedir permiso primero antes de trabajar. La razón de la informalidad que arrastramos hasta hoy es heredera del deseo del control absoluto que ocurre en regímenes socialistas, donde nadie puede trabajar en aquello que el Estado no le permite. ¿Se dan cuenta? Todo tiene control previo. Entonces, yo quiero poner una bodega. Ya, nuestra planificación central dice que ahí no vas a poner una bodega. Ahí vas a poner una veterinaria. Oiga, señor, yo no soy veterinario. Ah, bueno, yo no puedo poner nada. ¿Se dan cuenta? O sea, la planificación central se basa en una ilusión, que es la idea de que el Estado lo puede controlar todo y puede controlar mejor que la iniciativa privada el mercado, lo cual ha demostrado ser falso siempre. En todos los experimentos que se han hecho en la humanidad, esto es falso. La iniciativa privada es mucho más poderosa que la capacidad de control del Estado. Y más en el Perú. Este es un problema muy serio que está generando hoy pobreza, que está llevando al país a un extremo de pobreza desconocido para un país pobre como el peruano, un país que ha tenido enormes carencias. Nos están arrastrando a una situación de pobreza y para los pobres a una situación de pobreza extrema desconocida en el Perú. Si esto no se cambia pronto,
vamos a tener cada vez más problemas, más informalidad, más mercado negro y más escasez. Y reitero, el Congreso, en lugar de hacer su trabajo, que es fiscalizar al Ejecutivo sobre la materia que ha sido delegada, está compitiendo en medidas populistas. A ver qué regala. Entonces, uno restringe la actividad privada y otro regala lo ajeno. Entonces, no hay forma de que esta economía resista esa receta. Porque se entiende que tú puedes parar la producción de un país porque necesitas una medida de emergencia. Pero lo que no puedes es convertir esa medida de excepción en la norma, modificando la forma en que la iniciativa privada se desarrolla en el Perú. Porque nuestra Constitución nos protege y dice que la iniciativa privada es libre. No dice la iniciativa privada es libre salvo lo que disponga la ministra de la Producción. Dice que es libre. Recién ayer, Abel, se ha permitido que más restaurantes se incorporen. ¿Pero cómo se ha hecho esto? Por las ventas del restaurante. Entonces, no se permite que los pequeños negocios que dan empleo abran de nuevo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? O sea, más chiquito es más sucio, más grande es más limpio. ¿Basado en qué estudio? ¿Basado en qué información? El problema, además, es que todas las personas que están siendo víctimas de esta situación no tienen los recursos ni el tiempo de ir a pelear esto al Tribunal Constitucional, porque todo esto es violatorio de todos los derechos fundamentales. Si hubiera tiempo de poner acciones de amparo y hubiera el dinero para hacerlo, yo les aseguro que estos pequeños empresarios ganan todas. Lo que se está cometiendo contra la pequeña empresa del Perú es un abuso de poder. Y hay que decirlo con todas sus letras porque no está bien. No puedes dejar en la calle a millones de personas y escoger grupitos que sí pueden trabajar, porque según tú, ellos sí pueden trabajar porque sí cumplen medidas sanitarias. Y no tienes ningún estudio que pruebe eso, ningún argumento que pruebe eso. ¿Por qué una empresa de comercio electrónico que tiene 2 establecimientos comerciales sí puede cumplir medidas sanitarias mejor que una empresa que tiene un establecimiento comercial? Yo francamente no lo entiendo. ¿Por qué un restaurante en Lima puede cumplir medidas sanitarias y uno en el Cusco no? O en Puno, o en Moquegua, o en Tacna, donde no tienen casos, donde no tienen las restricciones que tenemos hoy. La pesca se desarrolla en el mar. ¿Por qué no pueden salir toda la pesca? ¿Por qué no puede salir toda la minería si se desarrolla en zonas alejadas de las urbes? No se entiende, de verdad. Y esto con la historia de la meseta del contagio, que hasta ahora nadie entiende nada, porque lo que tenemos son unos científicos que dicen una cosa y otros que dicen otra cosa. Lo que nos deja en conclusión es que no hay nada claro, por ahora. Pero lo que sí es cierto es que si se va a permitir que determinadas actividades funcionen porque la gente tiene que comer, entonces el enfoque tiene que ser al revés. Se permite todo, pero se prohíben estas 10 o 20 por estas razones, porque son actividades que privilegian el contacto humano, porque son actividades absolutamente sociales, no sé, partidos de fútbol con público, conciertos, discotecas, etcétera, ¿no? Aforos de restaurantes, todo eso se puede entender. Lo que yo no puedo entender es por qué no abre la ferretería, por qué no abre la librería. ¿No se puede leer? ¿Leer contagia algún tipo de virus? ¿Vender libros es contagioso? Y de nuevo, partes de lo que vas a permitir, pero como la iniciativa privada es diversa, es plural, hay cientos de actividades que no te entran en la cabeza,
¿no es cierto?, que también tienes que permitir. Rosa María. Sí. Ya estamos conectados con el congresista Daniel Olivares, porque después tiene sesión. Sí. Estábamos haciendo tiempo para que él entrara en el momento en que pudiera contestarnos. Gracias al congresista Olivares. Muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo está? Bueno, hemos visto este video muy divertido y al mismo tiempo educativo con Susy Díaz, hablando sobre la situación de los inquilinos. Personas que están alquilando regularmente, pagan todos los meses y se han quedado sin trabajo. O sus ingresos se han reducido significativamente, quieren pagar y no saben qué hacer. Y por otro lado, un propietario que a veces tiene también como única renta ese alquiler y que también se ha quedado sin trabajo y que de ese alquiler va a comer. ¿Cómo conciliar esta situación? Usted tiene un proyecto de ley, quería que por favor nos lo explique. Excelente, gracias por el espacio. Este proyecto de ley lo que busca, parte de una premisa, y lo ha dicho muy bien usted, la mejor salida siempre es la conversación entre las partes. Estamos en un momento de emergencia donde probablemente algunas personas puedan pagar un poco menos, se demoren un poco, entonces la mejor y lo que más exitoso funciona es acordar entre las partes cómo va a funcionar su contrato. Ahora, el Estado no se puede meter además en los contratos entre las partes. Lo que hace este proyecto de ley es simplemente a las personas que en este momento no puedan pagar por alguna razón, no les suspende el pago, no les suspende los intereses, no suspende nada de eso. Simplemente se frena la posibilidad de que se les sea desalojados en tiempos de emergencia, en estos días, digamos. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo un montón de compatriotas, bastantes, incluso algunos yéndose a caminar a sus regiones, en fin, gente que nos ha llamado que se fue al hospital de Ate a apoyarse en el murito porque no tenía dónde ir con su bolsa de ropa, en fin, cosas bien duras de personas que han sido desalojados en este momento, afectándose ellos mismos y además siendo un agente más de foco de pandemia afuera en las calles también. Entonces, por todos lados, un desalojo ahorita no es conveniente. Ahora, no tocamos obviamente el contrato de las partes, no tocamos la deuda entre las partes, lo que debe cada uno y la mensualidad que cada uno tenga, no se toca nada de eso, ni suspende la obligación de cumplir con el pago del alquiler, para nada. Y este es un proyecto de ley que no lo hemos sacado del sombrero, sino estamos siguiendo, además de las recomendaciones de las Naciones Unidas, lo que se está haciendo en nuestros países vecinos, en Colombia, en Argentina, próximamente en Bolivia, en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Alemania, ni hablar de España, cosas que se han hecho para simplemente proteger el eslabón más débil de la cadena en un momento de emergencia. Claro, sin embargo, hay que recordar algo. El Congreso aprobó una norma que permite a las partes pactar un allanamiento al desalojo. Y los contratos que se han celebrado con posterioridad a la emisión de esa ley hace un par de años, casi todos se elevan en escritura pública. Los contratos de alquiler en que las partes quieren proteger, ¿no es cierto?, el pago, se eleva en escritura pública y esas cláusulas de allanamiento ya están inscritas. Tendrían que suspender la vigencia de una ley que el Congreso acaba de aprobar, le digo, recientemente, 2-3 años. En realidad no, porque esta ley no aplica a los procesos iniciados anterior que ya están en trámite. Lo que suspende es el inicio de procesos de desalojo en este momento. No, yo lo sé, pero ya está pactada la cláusula. O sea, yo la pacté. Si no pago, 2 meses me desalojan. Ya lo pacté. Lo puse en mi contrato, lo elevamos a escritura pública. Ya está pactado. Ya me rendí. Antes de entrar. Ese fue un mecanismo creado para favorecer a propietarios que estaban siendo víctimas de unos abusos sin nombre, de gente absolutamente fresca que se quedaba viviendo un año gratis. Entonces, o más. Esa cláusula... Esta ley no favorece al perro muerto, digamos, ¿no? Al perro muertero, no busca beneficiar a los que deben de antes, a los procesos que se han empezado antes, claro, a estos inquilinos, digamos, que uno quiere sacar de su casa hace tiempo, no les toca a ninguno de ellos. Lo único que hace es que la persona que hoy, por unos días, necesita un aire para no... ¿Aló? Hola. Hola, hemos perdido a nuestro congresista. Sí. Estamos conversando
con Daniel Olivares, congresista del Partido Morado. Estamos tratando de entender un proyecto de ley que, según nos explica, suspende temporalmente el acto de desalojo. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Ahora sí lo escuchamos. Yo preguntaba si el proyecto tiene un plazo, es decir, 90 días, 80 días. ¿Aló? Tiene un plazo de 45 días. 45 días, ya, es un plazo razonable, perfectamente razonable. Ahora, ¿se está usted adelantando a iniciativas más populistas? Porque el Congreso se está destacando por regalar lo ajeno, ¿no? Los peajes los ha regalado, ya vendrá la cuenta, a los colectiveros les ha regalado también, y no me extrañaría que mañana digan que los alquileres no se pagan en el Perú, no me extrañaría. ¿Se está adelantando a eso? Si revisa mis votaciones, todos estos proyectos populistas que usted menciona, yo me he opuesto a todos ellos, incluso muy activamente en varios de ellos. En el caso de los colectivos, incluso bastante fuerte, y en fin, claramente no estoy siguiendo esa línea que usted menciona. Este proyecto está diseñado para tener un efecto positivo, pero limitado, reconociendo los derechos de las dos partes. Por eso no suspende ningún pago, no suspende ningún interés que se genere. Lo único que hace es que a la persona hoy no se le bote a la calle. Eso es lo único que hace, siguiendo recomendaciones no solo de Naciones Unidas, sino de todos los países que razonablemente están manejando sus temas mejor que nosotros. Entonces, también hay que mirar un poco lo que se está haciendo en otros lados, cómo se puede aplicar acá y las temporalidades y los efectos limitados, pero positivos que puede tener una ley. Esa es una ley muy acotada, que muy poca gente seguramente va a ser beneficiada de esto, pero es un símbolo, es un mensaje importante hacia afuera para que hoy no se vote gente a la calle, nada más. Claro. Se les puede, ahora, si es que un inquilino sigue sin pagar dentro de 45 días, pues se le sacará, como funciona en todo el mundo. Pero eso ahí, si seguimos la lógica, tanto inquilinos como arrendadores, el escenario ideal para ambas partes es continuar bien. Entonces, nosotros estamos convencidos de que esto de ahí no va a tocar a ese tipo de inquilinos y ni vamos a beneficiar a los perromuerteros, sino solamente a un grupo muy reducido de personas que hoy tienen un cuarto y no pueden estar en la calle cargando una bolsa de ropa. Además, hay que decirlo, el mercado de alquileres hoy está congelado. Entonces, al dueño, al propietario, no le conviene tampoco quedarse sin inquilino, porque el cuarto vacío paga cero. El inquilino pobre puede pagar la mitad, puede pagar 30%, pero algo paga. Y alquilar ese cuarto vacío hoy es imposible, porque efectivamente nadie tiene los ingresos para poder tomar un alquiler. Así es. Lo que nosotros creemos y nuestro análisis es que esta medida que estamos planteando va a incluso fomentar negociaciones entre las partes para que en este momento quien pague, no tenga, al menos pague un poquito y en el siguiente mes pague un poco más y ahí se ponga el día y tenga un cronograma y tal, porque esa es la mejor salida en este momento para ambas partes, porque es mejor tener un inquilino con la voluntad de pagar que no tener ninguno. ¿Han pensado en un esquema similar para otros servicios públicos, incluso para la educación privada? Pues no, hemos empezado con esto porque ha sido un tema de emergencia que apareció repetitivamente en la oficina y dijimos tenemos que hacer algo al respecto, pero no lo hemos pensado, es interesante. Porque sí, en efecto, hay problemas, como se imaginará, en todos los sectores. Tenemos obligaciones que cumplir, pero al mismo tiempo no nos pagan. Entonces, la preocupación de la cadena de pagos, que era tan importante para la ministra de Economía, bueno, yo creo que a estas alturas está clarísimo que ya se rompió la cadena de pagos. Tal vez se pueda pensar en algunos auxilios, por ejemplo, para la educación privada, que es otro problema gigantesco en este momento, al igual que los alquileres. Bueno, otros países están avanzando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en este tema de alquileres, España ya está planteando un subsidio para arrendadores para que esto pueda continuar de manera ni siquiera de emergencia como lo estoy planteando yo con los desalojos, sino subsidios a arrendamientos. Entonces sí hay apoyos del Estado, pero yo no tengo como congresista capacidad de gasto y no quiero romper esa limitación que me pone la ley. Entonces yo lo que puedo hacer es plantear proyectos como el que estoy planteando ahora. Ahora, se enfrenta usted a una situación dificilísima en el Congreso,
porque lo que nos dijeron durante la campaña no es lo que están haciendo. Nadie imaginó este comportamiento y esta conducta, ni este resultado. Es un Congreso muy mercantilista, que reparte rentas a grupos de interés, y es un Congreso populista, porque reparte también beneficios particulares a grupos particulares. ¿Qué nos espera? Sobre todo teniendo en consideración que este Congreso entraba a completar una reforma política para las elecciones del próximo año, y no vemos nada de eso. Hay dos cosas. Yo, para ser también justo con mis colegas, este Congreso tiene varias limitaciones. La primera es que es un montón de grupo de novatos que ellos no han elegido. Somos un grupo de novatos que no hemos elegido que sea así, porque muchos creen en que tiene que haber reelección para que hayan personas que ya a la carrera política, digamos, la parlamentaria. Pero somos un grupo de novatos que no se pueden ver, que están desde sus casas, que no pueden empezar a acordar posiciones entre ellos y empezar a conocerse y generar relaciones de confianza, que es fundamental para poder ejercer bien el trabajo como congresista, y que tiene 1 año y medio en medio de una pandemia. Desde el 2000, desde hace 20 años, no se presentaban tantos proyectos de ley como se están presentando ahora. Y si uno revisa muchos de ellos, los más populares que salen son pues los más controversiales. Pero hay muchos de ellos que son de temas de salud, en fin, cositas por ahí desordenadas, porque es muy difícil encontrar también una lógica de cuál va a ser tu trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo tenía ya un eje de trabajo que era ciudad, donde iba a trabajar 5 ejes, tenía unos proyectos de ley pensados, en fin, una cosa ya bien, no chancada, más estructurada. Y se ha ido todo el tacho, porque ahora nuevamente hay que plantear qué es lo que vas a hacer. Entonces son situaciones bien complicadas, donde hay que reaccionar, donde hay mucha información y mucha desinformación, y donde no se pueden generar vínculos entre las partes para ir conociendo posiciones. Entonces, sí, de acuerdo con que las leyes, y yo me he puesto ahí a ver la teoría de esas, por eso no tienen los sustentos técnicos. Congresista. Hay que tratar de empujar para que esto se encarrile un poco, ¿no? Claro, pero congresista, a pesar de que no tienen la posibilidad de generar confianza interpersonal, los proyectos se aprueban con votaciones de más de 100 votos. Usted está en absoluta minoría. O sea, coordinar entre ellos, porque más de 100 votos implica una coordinación masiva. Yo lo que creo que está pasando es que el Congreso está reaccionando a lo que alineado a lo que se escucha de la población ahorita, ¿no? Que eso ahí se puede entender como populismo, porque lo que se está haciendo no es legislar como legisladores, sino legislar escuchando simplemente lo que se dice afuera y volviéndolo realidad adentro, independientemente de si eso sea lo más conveniente. Ese es el problema. Yo creo que el problema está en que no se está haciendo una evaluación económica rigurosa suficiente sobre estos proyectos de ley. Se están debatiendo de acuerdo a lo que uno piensa que es justo. Y eso ahí es muy subjetivo y eso es muy peligroso. Para eso existen las comisiones. Y por eso nosotros en el Partido Morado, en la bancada morada, hemos insistido mucho en que todos los proyectos vayan a comisión, para que salgan los dictámenes, para que se llame a las partes involucradas, a OCIP, de transportes, al MEF de economía, en fin, que se llame a todas las partes que saben, las técnicas, y los proyectos de ley salgan con recomendaciones técnicas. Lo que no se puede hacer, que es lo que se está haciendo ahora, es tratar de meter todas las leyes al pleno de frente a debatirlas políticamente, porque ahí obviamente el que grite más y el que diga la palabra pueblo más veces pues gana, ¿no? Claro, sin embargo, usted mismo lo ha contado en Twitter, la única iniciativa que sí se debatió en comisión y ha sido llevada al pleno, que fue la norma para deshacinar las cárceles, para sacar a las personas que estaban con prisión preventiva y con ciertas reglas, pues no pasó. El Congreso ha convertido a los penales del Perú en un matadero. Hay 100 muertos ya por COVID, y considerando un número altísimo de la gente que... de verdad de ver, porque fue un trabajo que se hizo hasta las 3 de la mañana, como puse en redes, en la noche anterior, varias bancadas dando sus críticas al proyecto, se recogieron todas, se hizo una chambaza, y al día siguiente el trabajo coordinado que todos habían tenido, las bancadas empezaron a abstenerse. La única que votó en bloque a favor fue la de la bancada morada, y no entendíamos nosotros mientras hablábamos qué estaba pasando con los otros. Y lo peor es que el otro dictamen, el dictamen en minoría, digamos, que presentó Podemos, ni siquiera Podemos votó a favor de él. Entonces, al final, ¿de qué estábamos hablando? Entonces, es como, ya uno siente que, en ese momento sí yo sentí que aquí
en realidad no habíamos dado la talla, ¿no? Y habíamos traicionado nuestro objetivo como congresistas, que es no ser aplaudidos necesariamente, pero hacer las cosas correctas, no hacer lo que se tenía que hacer. Está muriendo gente en las cárceles, ¿no? El problema congresista es que van a haber muchísimos más muertos en las cárceles, y esto va a terminar como la matanza en Frontón, o Castro, o la matanza en Castro en la época de Fujimori, va a terminar en la Corte Interamericana. Y va a responder el Estado peruano. Y va a responder, no usted, porque votó a favor, pero va a responder el Congreso, los actuales congresistas. Claro, no van a responder ni con su plata, ni con su nada, pero son los culpables. Como también en el tema de los peajes. Ya hay un arbitraje desfavorable, ¿no es cierto?, por culpa de Castañeda, hay que pagar 230 millones de soles, y no sé qué barbaridad de plata va a haber que pagar por la eliminación de peajes a las 8 empresas concesionarias a nivel nacional. O sea, están haciendo mucho daño. Ese es el problema. Sí, es muy lamentable. Yo lo que creo, yo espero que poco a poco vayamos, o sea, mi grupo, digamos, el Congreso, la institución que represento, poco a poco vaya encarrilándose hacia el camino más responsable. En realidad, yo he tratado de levantar mi voz en todos los temas que usted menciona. Hemos tratado de explicar las cosas, las consecuencias, de ser lo más razonables posibles, pero lamentablemente en algunos casos no se ha podido, ¿no? La amplia mayoría todavía está alineada. Está alineada en otra frecuencia, digamos. Ahora, ¿por qué? Hay que buscar las razones, porque creen que con eso van a ganar en las elecciones el próximo año. ¿Qué hay detrás de esto? Porque es a veces tan irracional que no se entiende. ¿Por qué? Yo lo que creo, y por lo que he escuchado en comentarios de algunos colegas míos, no creo que sea así en todos casos. Hay casos donde hay intereses de todas maneras escondidos, eso obviamente está clarísimo, pero hay muchos casos donde el congresista o la congresista sienten que están gobernando para el pueblo finalmente, que nunca se había hecho y que ahora se está haciendo. Y yo puedo entender, puedo empatizar con esa sensación, porque se está haciendo cosas que pueden impactar en la gente y uno puede crearse esa percepción. Pero por eso es que uno tiene que contrastar, lo que falta en ese razonamiento es contrastar con la información fáctica, o sea, por eso tienen que pasar las cosas a comisión para darte cuenta. Y hay un montón de cosas que yo no conozco, por ejemplo, y que me voy enterando porque le voy preguntando a las personas que saben. Yo ahorita, por ejemplo, uno de los frentes que estoy abriendo es la reactivación del sector cultural. Yo no soy un capo en reactivar sectores culturales, no tengo idea cómo se hace. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como representante? Hablar con las partes que saben y hablar con las partes que manejan la parte económica y tratar de encontrar un camino. Pero esa chamba, esa segunda parte creo que no se está haciendo. Se está buscando objetivos válidos internos, pero no se está yendo por el camino correcto para poder hacer sólida tu propuesta. Además, congresista, le aviso, por si no se han enterado en el Congreso, que el Ejecutivo está legislando vía decretos legislativos, excediendo las competencias que les han entregado. Y parece que ustedes no se han dado cuenta. O sea, en cuestión legislativa tenemos incluso los decretos de urgencia pasados del interregno parlamentario cuando no había Congreso, que son como más de 60, que también están ahí pendientes de revisarse. En fin, hay un empapelamiento también fuerte por parte del Ejecutivo, que yo creo que también entre que quiere resolver cosas en la emergencia se está pasando algunas líneas. Así es. Por ejemplo, está violando abiertamente derechos constitucionales. En un país donde la iniciativa privada es libre, el Ejecutivo parte de prohibirlo todo y darte permiso el que él quiera y discriminando dentro del mismo sector. Eso jamás ha pasado y no es razonable y no tiene ninguna relación con una medida sanitaria. Se refiere al plan de reactivación. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué puede abrir un restaurante y no puede abrir una ferretería? ¿Por qué? Sanitariamente. Yo lo que veo es, y aquí ya entra mi deformación de comunicador, veo una comunicación espantosa y desordenada de qué es lo que se tiene que
hacer y qué es lo que no se tiene que hacer y por qué. No hay una claridad de un plan, como sí he visto en otros países, incluso estando más lejos me han llegado y los he entendido más, de cómo se abre y por qué y en qué momento. Esa poca claridad lo que hace es generar suspicacias, porque obviamente no pueden abrir todas las cosas al mismo tiempo, porque no podemos tener a toda la gente afuera al mismo tiempo. ¿Cuál es la forma escalonada de hacerlo? Eso de ahí es lo que no se explica para que la gente entienda y pueda acatar, porque como usted sabe, los peruanos cuando algo no nos hace sentido, no lo cumplimos. Somos bastante prácticos. Entonces, en ese sentido es bien importante que nos expliquen bien las cosas, para que las entendamos bien y podamos le digo, esa ferretería está atendiendo, con la puerta cerrada, pero está atendiendo. Porque no le hace sentido que su vecino de restaurante sí pueda vender comida y él no pueda vender fierros. No le hace ningún sentido, utilizando las mismas medidas sanitarias. Así es. Ese es el problema. Y el problema es que el Estado no lo está entendiendo y el Congreso no está haciendo la adecuada fiscalización que le corresponde. De acuerdo. Yo creo que ahí hay varias limitaciones que se están generando y vuelvo al inicio, ¿no? Es un grupo de gente que está aprendiendo a ser congresista en un momento de pandemia y con cuarentena. No se puede ver. Entonces, son demasiados elementos que bloquean el aprendizaje rápido, digamos, de las partes para poder trabajar de manera medianamente organizada. Muchas de las cosas se resuelven estando ahí en conversaciones. Yo lo he visto anteriormente, no siendo congresista, pero lo he visto en un café que te tomas con alguien y te pones de acuerdo con algo. En fin, vas encontrando cosas, formas de cómo avanzar y cómo fiscalizar y cómo tal. Ahora no se puede hacer eso. Entonces hay que encontrar, mientras dure esto, tratar de hacerlo lo mejor posible, pero siendo lo más consciente posible de nuestras limitaciones y tratando de ser, por eso, más responsables aún. Ahora, ayer Beatriz Merino, en su columna Augusto Álvarez, dice que si van a estorbar, mejor se vayan a la suspensión perfecta y regresan cuando termine la pandemia. Bueno, ¿quién ha dicho eso, perdón? Beatriz Merino anoche y Augusto Álvarez también lo pone bien en su columna. Es que, de verdad, no ayudan. Se pone de moda también apanar al Congreso y ya también yo creo que hay una responsabilidad, además en los congresistas, hay una responsabilidad en todos los sectores, incluyendo el de prensa también, ¿no? Yo veía, por ejemplo, el fin de semana, los dominicales, que los tengo que ver para estar informado de todos los canales, y por ejemplo se hacían evaluaciones del Congreso de proyectos de ley que se han aprobado y los mezclaban con proyectos de ley que ha presentado alguna bancada y que ni siquiera se han discutido, como si fueran parte del mismo colchón. Claro. Entonces, también hay que medir bien qué tanto queremos que odie la gente a su Congreso, porque se está subiendo bastante el volumen y en muchos casos se está incluso acomodando un poquito. Yo sé que no necesitamos acomodar, con lo que hemos hecho y con lo real ya está bien para que nos apanen, pero hay que también ser responsables en ver cuáles son los caminos de mejora para poder solucionar esto. Que todo el Perú odia la institución congresal no es la solución tampoco. Entonces, creo que la solución está en cómo nos presionan a nosotros como congresistas para tratar de ser lo más técnicos posibles. Que al final decidamos como decidamos, pero que seamos los más técnicos posibles. Por ejemplo, que no hayan más leyes que no pasen por comisión. Eso es lo que a mí me encantaría que la prensa esté diciendo todo el día. Que todos los proyectos tengan que pasar por su comisión técnica para que se sepa cuál es el pro y cuál es el contra. Eso es importantísimo. Entonces hay que enfocarnos en dónde está el cuello de botella, dónde está el problema y ahí darle de alma. Muy bien. Pero, congresista, no es un tema de amor ni de odio. Entiendo que en un sentimiento muy básico puede ser eso, pero es un tema de ineficacia y en algunos casos de daño. O sea, el tema de los peajes es un tema de daño. El tema de las cárceles, hay un daño a personas, a seres humanos. Se les ha negado el derecho a la vida. O sea, hay daños, y son daños que van a cargar sobre las espaldas del país por mucho tiempo. ¿Aló? Yo salí muy afectado ese día de la votación porque vi el trabajo, porque he estado tratando el tema de penales en las últimas semanas, he visto la bomba de tiempo que hay adentro y sí, en realidad no podía entender cómo algunos colegas decían que no salga nadie y que se mueran dentro, ¿no? Eso de ahí sí no me ha parecido, o sea, ha sido muy irresponsable, muy irresponsable. Ahora, hay que decir una cosa, sí recoge un sentir popular basado en muy mala información también. O
sea, hay la idea de que la prisión constituye un acto de venganza, no que la prisión resocializa, sino que venga a la sociedad, Ese es un sentimiento falso, porque eso no dice lo de la legislación, ni la Constitución, ni es el espíritu del derecho penal del Perú, pero es un sentimiento muy extendido. Y ahí entra lo que es la docencia política. El político enseña, explica. Yo entiendo que la bancada morada están tratando de hacer eso, pero es difícil, ¿no? Tenemos un problema de conexión, Rosa María. Sí, en la pasión del tema se nos pierde la conexión. Ahí está el congresista, Rosa María. Muy bien. Repítele tu pregunta. Porque lo que decía, ¿dónde está la docencia política? Hay que enseñar cosas. O sea, enseñar, en el tema de penales, hay que enseñar que el propósito de la pena no es la venganza, es la resocialización. Congresista. Además hay una cosa bien importante, ¿no?, que no se está entendiendo, ¿no? Es que el preso sale igual, porque cumple su condena y sale. Entonces, si no se le resocializa adentro, va a salir peor. Entonces necesitamos arreglar las cárceles, incluso por un tema de seguridad, así sea por egoísmo. Es importante que lo hagan, incluso por una política de seguridad. Así es, pero no se entiende. O sea, las personas comunes y corrientes creen en la venganza. O sea, creen que la pena es una venganza de la sociedad por el daño causado por el delincuente. Y esa es una creencia muy extendida. Es un sentido de la justicia muy primitivo, muy primario. Entonces, es bien difícil sacar adelante un proyecto. Yo no sé si me enfocaría en cambiar esa sensación, porque si la gente siente que es un castigo, bueno, pues ya, que sienta que es un castigo, pero que sepa también al mismo tiempo que esa persona va a salir nuevamente, después de que cumpla su pena, y de que cumpla su castigo en todo caso. Entonces, que es muy importante que mientras esté adentro, se reforme, porque si no va a salir peor. Entonces necesitamos que las cárceles funcionen para que justamente esos castigos, como los ve la gente, sean útiles para después. Es que el problema, congresista, es que la mayoría de las personas que opinan en esta materia consideran que todas las penas deberían ser perpetuas y que la pena de muerte debería estar institucionalizada. Los que opinan en esta materia desearían que estas personas que están presas no salgan nunca de la cárcel. Claro, ahí tenemos un rol, no además de la prensa, en política también tenemos un rol de docencia, que no podemos olvidar, porque es bien sencillo repetir lo que dice la gente en la calle y recibir todos los aplausos del mundo, ¿no? Y decir, a mí no me han elegido para liderar delincuentes. Eso suena hermoso, pero en realidad no estás solucionando nada y estás afectando más bien a todas las personas que han votado por ti sin saberlo. Claro. El más demagogo de todo va a gritar siempre pena de muerte a los violadores de niños. Ya lo hemos visto varias veces. A varios políticos, además. Y suena bien, suena bonito, pero todos sabemos que es inviable. O sea, los que sí cada vez que había un problema político en el gobierno de García se decía que iba a volver la pena de muerte. Iba a ser un referéndum. Alan García publicó avisos diciendo que iba a ser un referéndum. Cuando le explicaron que eso era inviable, además inconstitucional, lo sabía, pero insistía en el discurso porque el discurso era atractivo. Y esa es una tentación enorme. Usted no ha caído en esa tentación. ¿Por qué? Porque tengo unos padres que me han educado bien y he tenido la suerte de poder generar un espíritu crítico, y porque soy una persona, honesta además, y porque quiero generar bienestar, ¿no? He entendido la importancia y la relevancia de mi puesto, el daño que podría hacer si lo hago irresponsablemente y el bienestar que se podría dar. Entonces es bien difícil, estoy tratando de siempre estar en el lugar correcto de las cosas de acuerdo a lo que funciona, pero obviamente no siguiendo también a la corriente, sino buscando los cambios que se tienen que generar. Por eso el proyecto de ley que presento hoy, que a mucha gente le genera dudas, le genera miedos, y yo lo entiendo. Entonces yo me compro el pleito y lo explico, y lo explicaré hasta el cansancio, porque hay que cambiar una realidad, como yo decía en mi campaña, hay que cambiar algunas cosas para poder transformar otras. Entonces
tienes que, yo sé que suena un poco jodida mi ley, hay mucha gente dirá ¿para qué la pone? Porque hay que salvar, digamos, a un grupo de gente en un momento de emergencia. Entonces, teniendo en cuenta que tú quieres hacer cambios, buscar la forma de hacerlos de la manera más responsable posible. Eso es lo que intento hacer cada día, seguro me voy a equivocar, pero eso va a ser mi intento siempre. ¿En qué comisión se va a ver este proyecto, el del inquilinato? Este tiene que entrar a vivienda. Vivienda. ¿Está instalada esa comisión? Está instalada, el proyecto ya fue enviado a vivienda. Yo lo que tengo que hacer ahora es mi trabajo político de explicarlo a mis colegas, de explicarlo además a la ciudadanía. La chamba que uno tiene que hacer es solucionar los problemas que puedan existir en el proyecto, en fin, todo eso para que no hayan problemas de inconstitucionalidad, para que no haya afectaciones al arrendador y una serie de cosas para que funcione. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Muy bien, muchísimas gracias. Rosa María. Sí, pregunta del público, Sí, a ver, por favor. Hay unas preguntitas del público, congresista. Preguntan estoy entrando a sesión. Si se aplica a los establecimientos comerciales su proyecto. No, esto aplica únicamente a esta es una ley humanitaria. Esto lo único que aplica es para que no hayan personas como las que hemos visto, compatriotas, con su bolsa de ropa caminando en la calle y que los expulsen en estos momentos de emergencia. No es para tratar temas comerciales ni cambiar contratos comerciales para nada. ¿No cree que generaría subida de alquileres, contratos cortos por 3 meses? Preguntan. ¿Qué cosa, perdón? Que esta ley podría ocasionar la subida de alquileres, contratos cortos solamente por 3 meses. No tiene ningún sentido porque este proyecto de ley no aplica a las deudas antiguas, no aplica a los morosos, no aplica a los deudores, no aplica a los procesos de desalojo que ya se empezaron, solamente lo que hace es prohibir procesos de desalojo en este momento y por 45 días. Luego, si el inquilino sigue sin pagar o hace el perro muerto, que como se dice, pues él empezará su proceso y saldrá. Este proyecto no modifica el contrato, no suspende el pago sigue, se tiene que pagar, la obligación continúa, los intereses continúan, no tocamos el contrato entre las partes. Lo único que prohibimos es que en estos 45 días no se inicie un proceso de desalojo para una persona natural. Bien, congresista, muchísimas gracias, Rosa María. El congresista tiene que ir a... Así es, tiene que entrar a su sesión. Eso gracias, congresista. Apagarnos a nosotros y prender su computadora. Muy bien. Muy amable. Bien. Muchas gracias al congresista. Abel, tenemos que hacer pausa, sí, ¿verdad? Vamos a la pausa. Gracias, vamos a la pausa. Muy amable. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y ya estamos con Rosa María. Rosa María, continuamos, último segmento del programa, últimos minutos. Así es, interesante el proyecto. Hay que pensar también en la aplicación nacional, ¿no? Nos escuchan en todo el país, porque es acotado
son 45 días, es decir, el inquilino no va a pagar un mes y medio, no significa que no vaya a pagar esa cuota, porque sí la va a pagar, si así la ha pactado, pero la posterga. ¿Por qué? Porque en el último mes y medio no ha tenido trabajo. Y si no ha tenido trabajo y le han dado un bono para comprar alimentos, no va a poder pagar más que sus alimentos. Entonces, estamos pensando en pequeños arrendamientos en realidad, en arrendamientos que se pagan por pocos meses, como decía el congresista Olivares, personas que son echadas de un cuarto a la calle. Y lo hemos visto en el caso de muchos provincianos que vienen a Lima, que lo que decían cuando trataban de regresar a su tierra es: me han echado el cuarto, ¿no? Estoy con una bolsa con mis cosas y ¿a dónde voy a ir? Prefiero que me regresen a mi provincia. Entonces, para evitar eso, es 45 días de suspensión que se entiende también en un contexto cuarentena. Esta norma, la verdad, debería haber salido como decreto de urgencia hace 45 días y hubiera ayudado bastante, ¿no? Para no haber llegado a estas situaciones límites. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, hay varias inquietudes, Rosa María, pero quería compartir contigo una inquietud de... Ayer se comunicó conmigo una fiscal y ellos manifiestan su preocupación, se sienten un poco abandonados, me decía, ¿no? Ellos se aplicó la prueba a 50 fiscales y 20 fiscales dieron positivos, sumando a ellos 10 asistentes en función fiscal y conductores que los movilizan. Claro. Y sienten que el Ministerio Público les ha dicho vayan, comuníquense con el médico que les dé su pastillita, y no sienten un apoyo de la Fiscalía. Claro, por motivos de trabajo no pueden revelar sus nombres ni pero sienten ese abandono, me decía, ¿no? Así es. Entonces, no es el único grupo. Yo recibo las mismas quejas de el Instituto Nacional Penitenciario, por ejemplo, también, y ahí con fallecidos, la Policía Nacional, los mismos médicos, o sea, grupos que han sido expuestos por su trabajo, claro, al contagio, igual que los fiscales, y que sienten que en efecto no tienen atención ni a su salud ni a su estado emocional, ¿sabes, Abel? A veces no es un tema solo de la salud física. Como sabemos, esta enfermedad mata, pero mata un porcentaje muy bajo de los que la contraen. Entonces, una persona que está enferma, que cumple su cuarentena de 14 días, que está controlada, que sale de la enfermedad, ha pasado por un proceso emocional muy difícil, porque todo el tiempo le están diciendo en las imágenes, en televisión y en la noticia, que va a morir, y todo el tiempo le pasan imágenes de bolsas de cadáveres. Es muy duro. Y esos fiscales que también están levantando cuerpos, que también están en el trabajo del día al día, ven esa realidad. Están mucho más expuestos a la muerte en su día a día. Y no hay noticias, gracias a Dios, de ningún juez o fiscal fallecido, gracias a Dios, pero sí contagiados. Que además pueden haber sido contagiados en cualquier lugar, no necesariamente en su trabajo. Pueden haber sido contagiados en su casa. Y es lo que digo mucha gente. Tú puedes tener el mayor de los cuidados en tu trabajo, utilizar todas las medidas de protección, ser muy cauto, y te regresas a tu casa y vives con una persona que se fue al mercado, se contagió y contagió a toda la familia. Y tú que habías sido tan meticuloso en tu empleo, pues resulta que toda esa precaución no sirvió de nada. Ese es el problema de esta enfermedad, es muy traicionera. Pero hay que decirle a los fiscales que no están solos, porque su enfermedad la comparten en este momento en el Perú 100.000 personas aproximadamente. Ya estamos llegando casi a los 100.000. Uh-huh. Detectado. Se calcula que hay un 30% que no se detecta, porque ni siquiera tiene síntomas. Ninguno, o sea, ni siquiera una sospecha. Podrían ser mucho más.
así como hay más fallecidos, en Iquitos está clarísimo que la cifra no es la oficial. Los mismos médicos lo dicen, los certificados de defunción que ellos firman, y la doctora Macetti así lo reconoció el domingo, con mucha hidalguía, dijo, en efecto, o sea, tenemos problemas incluso con el personal que registra las defunciones, porque no hay personal. Entonces, a la Fiscalía, que está acostumbrada, como te digo, a lidiar con la muerte cara a cara, nada, la fiscal de la Nación debería estar parada al lado de ellos. Espero que lo haga en las próximas horas. Mira, ayer vi y compartí un aviso de defunción que me partió el corazón también, porque era la Universidad Agraria La Molina, institucionalmente, le daba el pésame a la Universidad de la Amazonía Peruana por los 14 docentes que había perdido. Imagínate tú que una institución educativa pierda 14 docentes. Es brutal, 14 docentes. En una universidad regional, que es más pequeña que la Universidad de Lima, 14 docentes es catastrófico. Y la mayoría de ellos, por supuesto, médicos. Médicos que se llaman en la universidad. No todos, pero la mayoría. Entonces, hay grupos humanos que se van a ver devastados cuando termine todo esto. ¿Cómo rehace el sistema sanitario de Loreto? ¿Cómo lo rehaces si las personas que lo atendían murieron? O sea, por ahora se están mandando a jóvenes médicos. Yo veo esos aviones partir a ver y se me encoge el corazón. Porque, ¿a dónde están mandando esos chicos? Han muerto bachilleres de medicina. Chicos que ni siquiera se habían graduado. Espero que estas observaciones que ha hecho este médico, el doctor Teme, sean muy recogidas para la implementación de lo que llega. Hay que mejorar notablemente las medidas de protección, la medicación preventiva y por supuesto la prestación de servicio. Una buena noticia, que la destaqué también este fin de semana, es que como nos prometió el padre, ya está funcionando la planta de oxígeno en Iquitos. Primero para dar cobertura a los hospitales y luego piensan hacer una ampliación. Eso es una magnífica noticia y está llegando la otra planta, la que Buenaventura está mandando. Y así vamos. También aprovecho para recordar a nuestros amigos de Radio Madre de Dios, están muy lejos de la meta, y les recuerdan a ustedes, a todos los maternitanos reados en el mundo, que necesitan mucha ayuda para estar preparados. Ellos no tienen la situación de Pucallpa ni de Iquitos, pero Puerto Maldonado tiene las mismas características. Así es. Aunque es una ciudad mucho más pequeña que Iquitos, ciertamente. Iquitos atiende más o menos entre la población propia y alrededores 1 millón de personas. Puerto Maldonado está en 150.000, pero igual es una situación de las mismas características geográficas. Y hasta ahora están preparándose y necesitan recursos que obviamente no llegan del gobierno central. Y claro, esto en un contexto además donde el tema del día son las medicinas. Si en Lima está difícil conseguir, imagínate lo que es en el interior del Perú. Y eso no se arregla con una ley contra la especulación y el acaparamiento. Miren, eso es absurdo. Si el Estado hace una compra masiva, muy grande, que inunda los establecimientos de salud pública con las medicinas necesarias para que sean repartidas gratuitamente, no necesitas controlar ningún precio ni sacar ninguna ley contra el acaparamiento. Porque ahí inundaste. No hay forma de que eso no se use. Porque además hay necesidad. Y también hay que decir que hay la costumbre, lamentable, de comprar por si lo vaya a necesitar, ¿no? Entonces no estamos hablando de paracetamol, yo siempre lo puedo necesitar para un dolor de cabeza. Estamos hablando de antibióticos, corticoides, antiinflamatorios.
Y una cosa más. Ayer, el grupo político Podemos, del señor José Luna Gálvez, publicó en Twitter y en otras redes sociales una receta para que cada uno se aplique la medicación de COVID. Está tan mal, en tantos niveles, Abel, que no sabría por dónde empezar, como dije ayer. La automedicación está prohibida. Prohibida. La publicidad de productos médicos con receta está absolutamente prohibida. Ahí estaban dando nombres de productos médicos que se compran con receta médica y los estaban promoviendo para su uso masivo. Esa es una bestialidad. Está prohibido, a ver, en la Ley General de Salud, en la Ley de Medicamentos. Está prohibido, no se puede hacer eso. Porque además hay que entender algo que se llama el acto médico. Lo que dicen los médicos siempre es, no hay enfermedades, hay enfermos. Cada persona tiene una historia médica. Si el doctor no sabe lo elemental de tu historia médica, no te puede dar el remedio que tú necesitas. Entonces le terminas dando a un paciente cardíaco productos que le pueden causar una trombosis. Porque estás haciendo todo igual para todos. Y no todos somos iguales, más bien todos somos diferentes. No le puedes dar al cardíaco lo mismo que el diabético, lo mismo que al asmático. No se puede tratar al paciente de esa manera. Hay un protocolo. El protocolo lo aplica un médico, para eso estudia un montón de años, para eso conoce el cuerpo humano y para eso sabe qué le da a cada quien. Tú no puedes sustituirte al acto médico por Twitter. O sea, lo que le dices a la gente, a mucha gente desesperada me ha pedido ayuda por WhatsApp, le digo, mira, quédate en tu casa, hay un protocolo, llama a un médico, cualquier médico, el que tú quieras, uno familiar, otro de cualquier especialidad. En este momento todos los médicos conocen el protocolo COVID. Y pídele que te conoce, o si no te conoce, cuéntale tus antecedentes y pídele una receta de acuerdo a tu situación. Pero eso implica que involucres a un médico. Es evidente que si la familia tiene un balón de oxígeno, perfecto, va a ayudar, ¿no? Y es evidente que si te duele la cabeza, sí, pues paracetamol, incluso para bajarte la fiebre. Pero esas son medidas pues domésticas, eso son venta de medicamentos sin receta médica. Pero lo que está haciendo Podemos ayer era dar receta completa, anticoagulantes, antiinflamatorios, corticoides, antibióticos, todo, para que usted vaya a cualquier farmacia y se lo compre y se lo administre como mejor le parezca. No solamente está prohibido porque los médicos quieran tener monopolio del acto médico, está prohibido porque mata o hace que la gente se enferme más tiempo o deja secuelas. ¿Cómo se les ocurre hacer una barbaridad de ese calibre? Yo espero que la autoridad sanitaria lo sancione como partido político, no sé, hay algún tipo de sanción, llamada de atención o lo que sea. Además está firmado por los médicos de Podemos, es una bestialidad por donde lo mires. Además, 50 gotas de ivermectina con dosificación, ¿eh? No solamente en los nombres, sino qué dosis tienes que tomar. Es como esa familia que se enferma, ¿no? Y manda a uno de la familia al doctor, regresa con la receta y todos los miembros de la familia se toman lo mismo, para ahorrarse la consulta. Y así no funciona la medicina, ¿no? O como cuando vas al farmacéutico y dices, oiga, ¿qué están llevando para esto? Este sale bastante. Y así no funciona. Así no te vas a curar. Pero hay costumbre, el Perú, la automedicación es uno de los enemigos en esta pandemia. Y ese es un riesgo, hay que decirlo, que no ha sido advertido por las autoridades de salud. Ese es un riesgo que hay que remarcar mucho en las campañas. No se automedique. Miren, lo está diciendo uno de los médicos de Loreto. Una de las causas del mayor
índice de letalidad es que los médicos se han automedicado. Entonces, mucho cuidado con la automedicación, es un peligro, Podemos discutir la eficacia de ciertos medicamentos, que además, dicho sea de paso, ayer yo leía que al señor Luna hay que darle el premio Nobel de Medicina, porque según su aviso, con eso te curas. O sea, inventé el tratamiento completo curativo. Ya está. Y con eso dice, no te va a pasar nada, te tomas toda esta batería de cosas que ha puesto todos los tratamientos juntos, todos los que se dan para distintas clases de pacientes, como son como 5, todos juntos, a ver cuál te liga, y digo, con eso te cura de todas maneras. Premio Nobel le tienen que dar de medicina, acaba de curarle el COVID, de una irresponsabilidad criminal, porque no es que no te están dando medicina, sí, pero para paliar ciertos síntomas, que además, si han dicho varios médicos, si se da de manera inicial, en las etapas iniciales, tiene muy buen pronóstico, y ya no llegas a la UCI, que eso es lo que se está tratando de hacer, reactivando el primer nivel de atención. Es decir, que el centro médico, la unidad más pequeña de salud, tenga la provisión de medicamentos, tenga al médico, recete y haga seguimiento. Esa es una forma de que las personas no lleguen a la hospitalización, porque la hospitalización está saturada y las camas UCI están saturadas. Pero no, acá tenemos políticos con premio Nobel en medicina y no nos hemos enterado. No nos hemos enterado. ¿Qué tal irresponsabilidad? Pues que la demagogia tiene que tener sus límites, ¿no? Gracias. Bien, Rosa María. Nos tenemos que reunir mañana. Nos tenemos que despedir, Rosa María. Quedan pendientes varios temas, pero mañana los vamos a conversar. Hay muchas inquietudes. El presidente habló hoy día, por si acaso. Sí. Y la gente cree que va a salir el lunes. ¿Qué preguntarías eso? ¿Saldremos el lunes? A ver, nada más. Señor presidente, ¿el lunes la gente va a ir a trabajar? Me va a decir que sí. Algunas. Sí, no. Por favor. Vamos a ver. Ay, el cuento de la quincena. Eso se va a volver una frase histórica. No, me hizo el cuento de la quincena. ¿No? Y a la quincena te pago, hermanito. No te dicen cuál. Bien, Rosa María, nos vamos, nos despedimos. El lunes no salimos a ninguna parte. Pero sí, también, a ver, si puedes preguntar algo, es preguntarle en qué momento se derogó la Constitución sobre la iniciativa privada es libre. ¿En qué momento se derogó esa parte de la Constitución? Yo no me he enterado. De repente él nos puede contar. Muy bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.